Soy Eugeni Alemany y voy a ir con Arroz La Fallera a Silicon Valley a convencer a las grandes empresas tecnológicas de que la paella tiene que estar en WhatsApp. Comienza la operación Paella Emoji. Domingo en San Francisco y domingo en esta ciudad también significa paella. Por eso hemos quedado con un grupo de españoles que conocemos para organizar una buena paellita. A ver si también le sacamos un poquito de información del tema del Silicon Valley, por si conocen a alguien y tal. Yo me he acercado a Chinatown para comprar los ingredientes, así que una vez cruce esta puerta puede ocurrir cualquier cosa, porque detrás de aquí se encuentra lo desconocido, lo oculto, lo misterioso, lo chinesco. Está en rojo, es misterioso. Vamos a entrar aquí, que veo que tienen pato, que sabéis que la paella valenciana tradicional lleva pato de la Albufera, 21 euros el kilo, carísimo. Do you have a rabbit, please? Rabbit? Or you don't sell rabbit? El tema carne está mal. Rabbit? Rabbit, you know, rabbit? Rabbit? Paella de verduras. Paella con uva no. Paella con uva en la vida. La verdad es que está bien porque tiene mucha variedad. I'm looking to buy something for the paella. What is this? Molongi. Molongi, es muy molongi, la verdad que el aspecto es muy molongi. ¿El molongi a cuánto lo tiene, Vicente? Aprovecha a comprar el molongi ahora porque esto luego en Navidades se dispara. Y una cosa te voy a decir, no me gusta nada el servicio que están dando aquí, no me da esto confianza, con lo cual creo que voy a recurrir a lo típico que hacemos los valencianos, voy a llamar a los colegas, hago un poquito de convoy, que cada uno traiga alguna cosita y ya, pues entre todos, mira qué bien me vendría ahora el paella emoji para convocar la paella. Hemos cogido el tranvía porque nos dirigimos ya a la casa donde hemos quedado con el resto de gente para organizar la paella. Yo al final me he dado tiempo a comprar, tengo el arroz. Rice, Spanish rice. Señoras y señores, es triste de pedir, pero más triste es de robar. We want to put the paella emoji in WhatsApp. I don't want your fucking dollars. And I'm scared of dark rooms. And I'm scared of thoughts. Mira, es aquí. Es que no, es que podría entrar sin preguntar, porque es aquí. ¡Ya estoy aquí! Atención, amigos y amigas, salta la noticia en directo. Claro, juntándose aquí tantos valencianos y el tema de la paella ya se han picado y ya tenemos concurso de paellas aquí montado. Qué bonito sería la paella en el WhatsApp, ¿no? Sería una pasada. ¿Tú conoces a alguien en Silicon Valley? Silicon Valley no. Conozco a alguien que trabaja en Visa. ¿Conocéis a alguien en Silicon Valley? No. ¿Con quién podríamos hablar? Ahora en estos momentos no se me ocurre nadie en concreto. Atención, 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 porque acaba de saltar la polémica pimiento. Juro que soy valenciano, ¿eh? Empieza a anochecer en San Francisco y llegamos a uno de los momentos más importantes en la preparación de la paella. Bárbara ya ha llegado a ese punto, ya ha echado el arroz. Por cierto, ¿qué técnica has echado para echar el arroz? Caballón. Caballón es, para que no lo entienda, Una línea por encima del caldo. ¿Qué técnica para echar el arroz vas a usar tú? La de la creu. La cruz. Porque la paella valenciana lo merece. Un brindis por la paella emoji.